Televisa presenta. Guillermo López Portillo, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, muy bien, muchas gracias. Carlos, hemos seguido el fenómeno de la migración, que es muy dinámico, primero de hombres, después de mujeres, más tarde de jóvenes y ahora de niños. Este fenómeno está ocurriendo a lo largo del territorio nacional, pero también desde Centro y Sudamérica. Vamos a ver, Carlos. Noemí Álvarez Quillay era una niña menuda, tan pequeñita, que cuando calcularon su edad, pensaron que tenía 8 años. En realidad tenía 12 años cuando tomó la decisión de quitarse la vida. Lamentablemente la niña fallece y pues fallece por voluntad propia, suicidio, en virtud de que ella misma se mete al baño. En ese baño se cuelga una cortina y se pende de la misma. Cierra la puerta, tiene un pasador, la puerta adicionalmente a la cerradura normal. Noemí salió de Ecuador el 4 de febrero pasado. La encargaron a unos polleros para llevarla con sus padres a la ciudad de Nueva York. 35 días después, apareció muerta en el baño del albergue Casa de Esperanza, en Ciudad Juárez. La niña Noemí Álvarez Quillay recorrió alrededor de 6,000 kilómetros desde una comunidad en Ecuador hasta aquí, hasta unos metros de la frontera norte, de la frontera de México con Estados Unidos, donde ella no pudo cruzar. Fue traída aquí al albergue Casa de Esperanza, donde unos días después ocurrió la tragedia. Personal del albergue se negó a darnos una entrevista, pero comentó que en muchos años de funcionamiento nunca habían visto un caso similar. ¿Hay niños y niñas aquí? ¿Y sí están bien cuidados? Siempre han estado bien cuidados. Yo he trabajado aquí durante 22 años. ¿Y la niña no está desesperada? ¿No les decía ya me quiero ir o algo? No, pues es que apenas estaba con nosotros. Habíamos tenido varios, pero no así. Las autoridades municipales, estatales y federales dicen que actuaron conforme al protocolo cuando se encuentran niños en la calle o en frontera en Ciudad Juárez. La niña Noemí fue asegurada cuando un supuesto pollero la llevaba en un vehículo en la colonia Napra de Ciudad Juárez. Fue entregada al DIF estatal. Todo parecía ser un caso más de los 10 que recibe cada día el DIF en Ciudad Juárez. Pero nadie alcanzó a percibir la angustia que sufría Noemí, quien al parecer ya había tratado de llegar a Nueva York en un intento anterior. ¿Usted la vio? A la menor aquí el personal, claro que sí. Y la menor pues obviamente se veía tranquila, estaba tranquila. Una vez de que pasamos por este procedimiento, la menor se le trasladó al albergue por el mismo personal. Al parecer a Noemí, los traficantes que la tuvieron en su poder la habían instruido a decir que era originaria de Durango y que no hablara, para que no se notara su acento sudamericano y así evitar su deportación. La menor manifestaba ser procedente del estado de Durango, de tener la edad de 8 años, misma que obviamente no aparentaba, pero el dicho del menor está por encima de cualquier situación. El caso creó conmoción e indignación en Ecuador, un país donde más de la mitad de su población ha emigrado a Europa y Estados Unidos, pero que nunca había visto el suicidio de una niña migrante. Entrevistado en la Ciudad de México, el embajador de Ecuador informa que presentó una nota de protesta al gobierno de México. Yo he puesto una nota a la Secretaría de Relaciones Exteriores mostrando precisamente esta inconformidad
y solicitando que se haga la investigación del caso y que se nos dé a conocer los resultados de la misma. Hay quejas, pero bueno, denuncias, sobre todo UNICEF tiene muy documentados estos casos de intentos de suicidio, de albergues que no cuentan con las instalaciones o con el personal adecuado. En estas calles de la colonia Rancho Anapra es donde el supuesto pollero y Noemí fueron asegurados por la policía de Ciudad Juárez. Después ella fue llevada al albergue y el acusado entregado al Ministerio Público Federal. Se detiene al pollero, que luego una juez lo deja inexplicablemente en libertad. Iniciaron investigación sobre el suicidio de Noemí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Nunca ese trato podrá ser el conveniente para un niño, porque no es posible que después de haber recorrido 2, 3, 4, 5, 10 mil kilómetros, esa persona que pasó de una persona, de un traficante a otro traficante de personas, y posiblemente fue afectado tanto física como emocionalmente, pues se encuentre en un albergue. Ellos sienten que es una prisión, aunque no es una prisión, se le está custodiando, se le está cuidando, pero para ellos pues esto es una afectación psicológica de mayor grado. Cuando se produce el interrogatorio a la niña, no se le proporcionó ningún tipo de ayuda psicológica. La migración de niños y adolescentes indocumentados de México, Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos ha crecido a niveles sin precedentes. En solo 3 años, la cifra de menores migrantes detenidos en la frontera aumentó de 6,000 a 60,000, informa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Carlos, pues a esta niña, sus padres estaban en Nueva York, pagaron $20,000 a los polleros para que la llevaran hasta allá, y era el segundo intento. Parece que la niña estuvo varada 2 meses en Nicaragua, y bueno, es un problema que está empezando a aumentar en la República Mexicana, y pues hemos recorrido otras fronteras, si te parece lo estaremos viendo estos días. El próximo fin de semana se estrena en nuestro país la película César Chávez. La dirigió Diego Luna. Cuenta la vida de este campesino que luchó en la década de los 60 por los derechos de los jornaleros de origen latino en los Estados Unidos. Llegó a convertirse en líder del sector. Y a 21 años de su muerte, la comunidad hispana lo sigue reconociendo como el principal líder que ha tenido en la historia. Esta es la primera entrega de un reportaje especial que nos vendrá presentando a lo largo de los próximos días nuestra compañera Carla Iberia Sánchez. Sit down across the table with these farm workers, these Mexicans, these inferiors, these give me a break. Not in my lifetime. Ese hombre bajito de sangre mexicana que camina sin detenerse, que cambió para siempre el rostro de los agricultores de origen hispano en Estados Unidos. ¿Seguirán frescas sus huellas 50 años después de estas imágenes? The protest is a minefield. The potential for violence. We were not known. $12 billion. Me llamo Lilia Rocha y tengo 66 años. Yo miré cómo caían desmayados de sed. No nos daban agua, nos daban como unos granitos como de sal, pero no era sal. Con 2 granitos, haz de cuenta que se tomaba una botella de agua. Porque repetías y sudabas y ya descansabas, sentías a gusto. Pero no nos daban agua. Muchos compañeros así quedaron tirados. Siempre fui como muy entremetida, iba a comedirme y a quererlos levantar, pero estaban ya muertos ellos. Hombres y mujeres se desmayaban y se morían.
Encontramos a César Chávez, el más influyente líder hispano en la historia de Estados Unidos, muerto en 1993, en los surcos del rostro de Lilia Rocha, en sus caderas rotas. Lilia Rocha migró de Matatlán, Guerrero, a los campos de cultivo de madera, California, hace poco más de 50 años, justo cuando César Chávez, también agricultor, inició un movimiento en pro de los trabajadores del campo excluidos de todo derecho. Era moreno, pues estaba moreno por quemado del sol, que nos ayudaban, que a mí me ayudaba a cargar los botes de jitomate. Me caí de la escalera con toda rama y se me ensartó una rama en el estómago y pues caí en coma. ¿Cuánto? 1 año y medio. ¿Usted andaba con sus hijos ahí? Con dos hijos, los otros los había dejado en México. ¿Cuántos años después los volvió a ver? Como a los 11 años, porque todavía uno de ellos no me quiere. No me quiere porque que lo abandoné. Ya tiene mi hijo 42 años y no me habla todavía. Y ahorita no sé dónde está. No más porque nunca fui a la escuela si no hubiera hecho un libro de mi vida. Como él, que tuvo tantas historias en su vida y luego con los trabajadores, portarse bien. Así es que realmente no sabemos la cantidad de personas que están en peligro y sabemos por las estadísticas que ya existen que los trabajadores del campo tienen el trabajo más difícil del país y hay más muertes en el campo. Que el legado de César siga, que el legado de este movimiento siga, que para él no era un movimiento sobre él, aunque ahora tiene muchas calles llamadas César Chávez, edificios, etcétera. De marzo, jueves santo en la mañana, salió César de Belén, componiendo una... Encontramos otra vez a César Chávez, el que murió pero vive en el espíritu de los jóvenes líderes, en el compromiso de la abogada Diana Tellefson, directora de la Fundación de la Unión de Campesinos en Estados Unidos, quien cada día recibe decenas de denuncias. A 50 años de fundado el llamado Movimiento de Chávez, 1 millón de agricultores no tiene acceso a servicios mínimos de higiene. Según el último informe del Ministerio de Trabajo, la agricultura es la segunda industria más peligrosa en la economía norteamericana en términos de muertes, accidentes de trabajo y abuso, los que se comprueban y los que golpean la dignidad humana como puños. Vinieron 2 trabajadores a esta misma oficina y estaban muy molestos y muy enojados porque estaban preguntándole a su supervisor, era que por favor les limpiaran el baño. Y no podían hacer del baño, estaba muy sucio, a donde querían tomar agua, que tenían nomás un vasito que todos usaban. Lo que pasó el próximo día es que el supervisor vino y el baño lo bajaron enfrente de ellos para que todo lo que tenía, los contenidos del baño, les llegaron a sus pies, en el mismo campo donde está la comida que están cosechando. Y fue algo para ellos muy humillante, que se fueron, pero querían que les pagaran y les dijeron que no, esas 2 semanas no se las iban a pagar y que se largaran. Y esas son cosas que diariamente los trabajadores sufren. Mañana, los primeros pasos de un hombre que inspiró a Luther King. Carla Iberia Sánchez, Investigaciones Especiales desde Bakersfield, California. Durante los gobiernos de Barack Obama se han registrado más de 2 millones de deportaciones. Este récord en la historia de los Estados Unidos también ha provocado el aumento en la división de las familias, sobre todo las mexicanas. Daniel de Iturbide nos presenta hoy un reportaje especial. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. En la división de las familias, sí, pero también en la presencia de niños solos en territorio norteamericano. Mucho se ha hablado de la crisis humanitaria que hay por esta causa, pero ¿qué pasa cuando es el propio Estado norteamericano el que provoca que haya más pequeñitos solos en los Estados Unidos y los papás del otro lado del sueño? Aquí es donde los sueños rebotan.
Aquí, justo aquí, la vida acaba para muchos, sin necesidad de que llegue la muerte. Me pasaron esposada, me dislocaron un brazo. Yo les pedía por favor que me aflojaran las esposas porque no aguantaba el dolor del brazo y no quisieron. Me dijeron que me callara, que no tenía derecho a nada. Hay un problema gravísimo al cual no se le está prestando la debida atención y es de qué pasa con los niños que se quedan allá porque deportaron a sus padres. La deportación viene de súbito. No nos da tiempo ni de despedirnos de los hijos. Llega un momento en que los vecinos, los primos, los tíos ya no quieren hacerse cargo de los hijos y los entregan al gobierno. Para empezar, pues están siendo separados de sus padres y por otro lado siendo separados y alojados con personas que no conocen, que nunca han visto en su vida. Entonces es doble, triple el castigo para estas pobres criaturas. María Robles tiene 54 años. Vivió más de 30 en los Estados Unidos, desde que a los 19 decidió empezar a soñar en inglés. Cruzó por el Cerro de la Libertad, una de las colonias tijuanenses más pobres, buscando exactamente eso, su libertad de un matrimonio forzado y violento desde los 13. María no conoce otra realidad que no sea la marcada por la pobreza. Allá fue niñera, lavalosas, trabajó en la pizca, de mesera, se movió de Los Ángeles a Delano, a Bakersfield, a San Diego. Buscó suerte en donde se la ofrecieran. María es madre de 6 hijos. La más pequeña, Gracie, la niña de sus ojos. Oh, Gracie, esa es mi negra, es mi amiga, es mi compañera, es mi amor. Ella tiene distrofia muscular, tiene ataques epilépticos, tiene mente de niña chiquita, usa pañales, se arrastra con sus manitas. Hace 3 años que no se ven. Enfrente de ella me deportaron. Yo le rogué a la migrante, no me deportes, mira a mi niña en qué condición está. No se me olvida que un emigrante hispano se enojó con el americano. Le dijo, look at the condition de la niña de edad. Y él trató de defenderme. Déjala que vaya con un juez. Ahí mismo, en California, y solo 2 años antes, la historia de Yolanda. Le llamé a mi hija y le dije, ahorita regreso, arréglense para que cenemos. Y mi hija me dijo, madre, no salgas, por favor. No te preocupes, le dije, no tardo. No volví a escuchar la voz de mi hija. No pude darle un abrazo. No me despedí de ella. Yolanda Barona, administradora de empresas mexicana, quien había buscado suerte del otro lado 9 años atrás, no llegó a esta cena, ni a la del día siguiente, ni a ninguna más. Por la computadora, por Skype, y me hacía, dime cuántos días faltan para que regreses. Y yo le hacía así, para que la niña no llevara una cuenta. Y pasó otro año y un día me dijo, ya no quiero hablar contigo. Tú me dijiste que ibas a regresar. Me prometiste que nos íbamos a querer hasta la muerte. La cuenta de días y semanas ahora se ha perdido, pero unos segundos a través de un muro han sido suficientes para recobrar la esperanza. Te quiero mucho, ¿ves? Porque no puedes regresar, no llores, mi amor. No puedo regresar todavía, hija. Las pocas fuerzas que le quedan la han convertido en activista. Encabeza la asociación Dreamers Moms en Tijuana para apoyar a mujeres en su misma situación. Ahí conoció a María. Ahora tienen una misma realidad. Sorry, María, son las palabras que sin entender inglés retumban en el alma. Tras esa agresiva detención frente a Gracie, María lo ha intentado todo. El cerro, la línea, pasaportes falsos, abogados corruptos que la han engañado. Y la respuesta siempre la misma. Sorry, María. Oh, no, lo siento mucho, dice el americano. No les importó, me dijo que si no firmaba la salida me iban a quitar a mi hija. Y así fue. La custodia de Gracie es ahora del Estado norteamericano. Vive en una casa para niños especiales. El contacto con su madre está restringido para siempre. En una casa de niños especiales. Nadie la ha ido a ver. Nadie. Como si fuera un perrito. La vi pequeña. Estoy a punto de quedarme loca porque la veo, claramente la veo. Platico con ella. Agarro la almohada y le digo, pienso que es Gracie. Pero no es Gracie. Es una p*** almohada que está ahí nomás. Vivir separados de los hijos es un estado de semilocura. Ambas saben que hicieron mal, que tratando de soñar rompieron la ley.
Su único delito fue buscar un mejor futuro, uno con más paz. Sí tienen razón, sí lo hice. Pero no soy una criminal, lo hice por sacar adelante a 2 niños. Pero que no me quiten de su lado. Yo no quiero ir a hacer daños, yo no quiero vivir del gobierno. Yo quiero ir a trabajar, quiero una oportunidad. Pero del otro lado del sueño también lo han perdido todo. No tienen que comer, no tienen ni siquiera dónde dormir. No tenemos vida, aquí no hay vida en Tijuana para nosotros. También somos indocumentados aquí. No tenemos acceso a tener un pasaporte rápido, una credencial de lector, porque no tenemos un lugar fijo donde estar. Llegan a un punto de que pues, es una desesperación increíble. No pueden comer, no pueden dormir, no encuentran su lugar, nada más piensan en sus criaturas, en su familia, en regresar. Y después de todo, del lado en el que soñaron, sigue estando su única razón para vivir. Me voy por el desierto. Y yo y tú vamos a estar solitas toda la vida, hasta que Dios nos recoja. Pero se lo prometí, lo voy a cumplir, así me quede en el desierto. Tan solo en el 2013, Carlos, que ya cerraron las cifras, por supuesto, se registraron 142.500 padres deportados, lo cual afecta pues prácticamente al mismo número de niños que se quedan allá. Qué impresionante. Gracias, Daniel de Iturbide. Qué par de historias, ¿no? Hasta esta noche nada, pero nada se sabe de 43 estudiantes normalistas desaparecidos entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado. Mañana se va a cumplir una semana. Esto en Iguala, en Guerrero. Esta es una reconstrucción de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, según versiones de testigos presenciales. Entre 80 y 90 alumnos respondieron a la convocatoria del Comité de Lucha de la Normal para trasladarse a la ciudad de Iguala, Guerrero. Irían por varios autobuses cuyo servicio, afirman, había sido pactado a cambio de no dañar las unidades ni lastimar a sus conductores. Como ya iniciaban nuestras prácticas, pero ir a practicar a diferentes lugares de aquí del estado de Guerrero, y pues ahora sí que ya teníamos ese acuerdo con los choferes, sí, siempre y cuando lo fuéramos a traer a Iguala. Salimos ese día a las 6 de la tarde de aquí. Cerca de las 8 de la noche y sin ningún incidente, los normalistas llegaron a Iguala. Pasamos a la terminal, ya se hizo contacto directo con los choferes, se platicó, pues ya los autobuses empezaron a salir. Los dos Costa Line pasaron primero, después un solo autobús de la Estrella de Oro. Unas cuantas calles después, unidades de la Policía Municipal comenzaron a movilizarse hacia ellos. Los cuales en ningún momento nos marcaron el alto, en ningún momento nos hicieron señas de que nos detuviéramos, simplemente ellos de sus camionetas nos empezaron a disparar. Algunos policías municipales sí se bajaron de las patrullas y nos empezaron a disparar directamente. Los normalistas intentaron huir de los policías. Después de una persecución que se prolongó por varios minutos, finalmente los policías municipales de Iguala lograron detener en esta zona las unidades en las que se transportaban los normalistas de Ayotzinapa. Es el cruce de Periférico Norte y Juan Álvarez. Los que venían en el Estrella de Oro, esos compañeros pues totalmente los acribillaron, le dispararon dentro del autobús, ahí resultó herido otro compañero del brazo. Y a todos los bajaron, pues nosotros los vimos cuando los bajaron, los tendieron en el piso boca abajo. Y después de como unos 10 minutos las patrullas se los empezaron a llevar. No se llevaron a todos juntos, fueron por grupos. Es por eso que más o menos me doy la noción, o nos damos la noción, los compañeros que estábamos viendo eso, de que se llevaron aproximadamente entre unos 25 y 30 compañeros, los policías municipales. Cerca de las 12 de la noche, los estudiantes que no fueron detenidos se reagruparon y denunciaron la agresión sufrida ante representantes de organizaciones sociales y medios de comunicación que llegaron al lugar de los hechos. Aseguran que en eso estaban cuando de pronto un grupo armado, cuya identidad se desconoce, llegó y disparó en su contra. Varios estudiantes fueron alcanzados por las balas, mientras otros corrían dispersándose y perdiéndose entre las calles. Eran descargas de muchas armas, porque se escuchó un estruendo, pues. Todos mis compañeros se echaron a correr. En la segunda balacera fueron asesinados 2. El sábado 27 de septiembre, los afectados denunciaron ante el Ministerio Público lo ocurrido.
Hasta hoy, el saldo de estos hechos es de 3 estudiantes muertos, 43 desaparecidos y 22 policías municipales consignados por el delito de homicidio y lo que resulte. Los familiares de los normalistas desaparecidos exigen justicia. Pedimos primeramente la presentación de los desaparecidos, presentación con vida. Y para los responsables estamos pidiendo castigo para ellos, tanto materiales como intelectuales. Y sabemos que fueron los policías y los policías nos los tienen que entregar. El caso no está cerrado. Óscar Hernández, Noticieros Televisa. Saúl Sánchez Lemus, ¿cómo te va? Muy Carlos, buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Las pandillas son un fenómeno global, no solo de México, y responden a una necesidad de integrarse, de pertenecer a algo, y algunos viven la vida loca, son malandros. Al punto que estos güeyes los domingos se dedican a tumbar a toda la gente del Somos los dueños del mercado. Y cuando quieren una reta colombiana, háblense al chile. Y nos la aventamos. Pura guerrilla de la calle, mira. Ellos son pandilleros de la guerrilla de Tetillas. También se les conoce como malandros. Y su vida es la música colombiana, el baile y sobre todo la vida loca. La guerrilla de Tetillas es una de las pandillas más poderosas y legendarias de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se fundó hace más de 30 años y sigue rifando y controlando el barrio de Tetillas, una de las colonias más populares de Saltillo. Mi banda son los diabólicos, guerrilleros, Majo y Sugo. El Mel es un pandillero legítimo, de los que se dice que solo muertos dejarán la pandilla, la malandrés, como ellos le llaman a su estilo de vida. Has querido cambiar tú, pero a veces no puedes. Porque tú andas bien y se te atraviesan. ¿Qué? Y es cuando te prendes tú, Que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la de ellos mejor. El Mel ha estado 9 veces en la cárcel y asegura que sigue su vida loca. Estuve en Piedras Negras, estuve en Monclova, estuve aquí en Saltillo, pura máxima seguridad, pura máxima seguridad. El Bonito es uno de los líderes principales de la pandilla a la cual se integró cuando tenía 15 años de edad. Ahora tiene 28 años y pertenece a la segunda generación de los guerrilleros de Tetillas. Por eso dice el dicho que pues, ser malandro, hospitales y cárceles y la muerte es el último destino. Algo chido, güey. Ay, no, trae unos tatuajes con madre. La mayoría de estos pandilleros tiene tatuado más del 50% de la superficie de su cuerpo. Muchos tatuajes, conocidos como rayas, son códigos de las pandillas, como la telaraña, que significa que estuvieron en prisión, o las calaveras, que quiere decir que han matado. Yo creo que el fenómeno de las pandillas no es exclusivo del estado de Coahuila, ni de una ciudad en particular, es un fenómeno global. El comisionado de seguridad de Coahuila asegura que en Saltillo operan unas 400 pandillas, de las cuales 80 se consideran peligrosas. Dice que algunos pandilleros han vinculado a hechos criminales relacionados con grupos de la delincuencia organizada como los Zetas y otros cárteles que operan en la región. Pues la mayoría de ellos sirven como carne de cañón, ¿verdad? Desgraciadamente. Y desafortunadamente son la base fundamental de la delincuencia organizada para combatir a los cuerpos de seguridad, y bueno, pues para ellos no tiene ningún valor estas vidas, ¿no? Empecé con las pandillas. Con la pandilla de ahí de donde soy empezamos. Ángel Uriel ingresó a la residencia juvenil de Saltillo a los 15 años de edad. Fue acusado de matar a un pandillero de una banda rival. Cuando tenía 17 años se fugó con 4 jóvenes más y los 5 se integraron al grupo criminal de los Zetas. Ángel Uriel regresó al centro correccional en silla de ruedas, después de que una bala le partió la columna durante un enfrentamiento con la policía. Pues nomás salía eso, ¿verdad? En un ratito quererme desgraciar yo solo la vida. Ahorita está inválido, ¿no? Ahí en el centro. Se ha convertido en un personaje que sirve de ejemplo, vamos a decirlo de la forma más brutal, de lo que las consecuencias de lo que la delincuencia paga a los jóvenes, ¿no? Aquí no me pinté a Malverde cuando estaba más morrido. ¿Y por qué?
uno más. Otros lo creían. Y en San Judas también. ¿Y se sabe quién es Malverde? Sí. ¿Quién es? Es un santo. Puro malandrín. Pero fue narcotraficante, ¿no? Este sí. Pero cada quien es el santo que cada quien... Hay unos que le piden a Pancho Villa, a Zapata, a la Santa. Es de lo que cada quien se quiere agarrar. Ángel Uriel hoy está solo. Perdió a muchos que se decían sus amigos. Y para el grupo criminal, de nada le sirve en las condiciones en que quedó. Y él tampoco quiere saber nada de ellos. En la residencia juvenil para menores infractores se encuentran 34 internos. Están relacionados con delitos del fuero común como lesiones, homicidios, secuestros y principalmente robos bajo el influjo de las drogas. Los jóvenes relacionados con delitos federales como el narcotráfico son enviados a otro centro de reclusión. Pues la cárcel no es vida, es estar muerto y... En la calle, estos pandilleros veteranos dicen que no quieren esta vida para sus hijos. Afirman que los quieren ver crecer, superarse, que sean mejor que ellos. Cabrón, se llama Cristo, Pancho y Brian y mi hija de no es fácil. Carlos, inevitablemente la vida loca te va a llevar a una silla de ruedas, a la cárcel o a la muerte. Las imágenes son impresionantes y mañana vamos a hablar de la nueva generación de pandilleros. Pero parece que ellos están conscientes del asunto, ¿no? Sí. En los hospitales, en las cárceles y en la muerte. Así es, ellos lo saben y es su vida loca, es lo que viven los malandros. Muchas gracias. Mañana seguimos con esto. Claro Saúl que sí, Sánchez muchas Lemos. gracias. Alberto Tinoco, Guadarrama, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Iniciamos la tercera temporada de Por el Planeta y los llevaremos a un mundo fascinante que es el mundo de los cenotes y ríos subterráneos. Estas formaciones son como las ventanas a las cavernas y cuevas inundadas que a lo largo de miles de años se han ido formando por el proceso de descomposición orgánica, por la erosión y por la filtración de agua de lluvia. Se trata de los sistemas de ríos subterráneos más grandes del planeta. Esta es la historia de las venas de la Tierra. GNP Seguros presenta Vivir es increíble por el planeta. Estamos en la península de Yucatán. Donde los flamingos colorean el cielo de celestún. Se trata de la mayor concentración de esta especie en México. Todo un espectáculo de la naturaleza en una reserva de la biosfera, al alcance de los ojos de todos. Pero en esta ocasión, lo que le queremos mostrar no está a la vista de todos.
Este es un viaje por las venas de la tierra. El equipo de Por el Planeta lo llevará hasta las entrañas de la tierra, en donde todo comenzó. Exploraremos cavernas, decoradas por el tiempo. Un tiempo olvidado hace miles de años. Le presentaremos imágenes sorprendentes de vestigios milenarios que han estado ahí, incluso desde que la Tierra aún era de hielo, como los restos de un perezoso gigante que probablemente llegó a medir hasta 3 metros de altura y cuya osamenta aún se conserva. A pesar de que esta especie desapareció de la Tierra hace 30.000 años. De la mano del reconocido fotógrafo submarino Manuel Lascano, con el apoyo de Rodrigo Frisione y del experimentado espeleólogo Luis Leal, nos adentraremos en el sistema de ríos subterráneos más grande del planeta. Digo, es un buceo de muy alto riesgo. Más de 1.000 kilómetros de ríos subterráneos, solo en el estado de Quintana Roo, del que apenas se conoce el 20%, pero que constituyen uno de los mayores reservorios de agua dulce de México. Todo está debajo de la tierra, ¿no? Psicológicamente impacta muchísimo. Lo llevaremos por un mundo subacuático silencioso, lleno de misterio, de paisajes secretos apenas imaginados por este aprendiz de la naturaleza. Es alucinante, ¿no? Es una experiencia diferente totalmente a lo que hasta ahora había conocido. A veces es difícil de describirlo, pero no sé, bajamos 30 metros aproximadamente, y cuando llegas a esta parte de la nube, bajamos en espiral, era alucinante. De pronto tu mirada se confunde con tantas cosas que estás viendo. Porque solo en México hay cenotes y ríos subterráneos que pueden ser un dulce sueño o la peor pesadilla. A mí siempre me gusta decir que un cenote con mucha luz como el Pit es como bucear un sueño, y que este lugar es como bucear una pesadilla. Acompañaremos al arqueólogo Guillermo de Anda, el primer mexicano reconocido como explorador emergente de National Geographic Society. Yo siento que el cenote en sí, la cueva per se, es un sitio sagrado, fue un sitio sagrado para los mayas. Le mostraremos, por primera vez en la televisión mexicana, el cenote sagrado de Joltún, en Chichén Itzá, donde se preserva intacta una ofrenda del mundo antiguo maya, que ha revelado el sentido ritual de los cenotes. Acompáñenos a un viaje a través del Xibalbá, el inframundo maya, donde transitan las almas de los muertos en busca de los dioses. Bajo la tierra, de agua mayor, en la mayor parte dulce, hay 1000
390 kilómetros, solo en el estado de Quintana Roo. ¿Te imaginas cuántos litros de agua dulce hay allá abajo? Y nos estamos dando el lujo de contaminarlos. No puede ser. Porque si los océanos son el corazón azul del planeta, como dice Sylvia Earle, los cenotes y ríos subterráneos son las venas de la Tierra. Vivir es increíble. Por el planeta, GNP Seguros presentó. Ojalá que nos pueda acompañar a lo largo de la semana para mostrarle estas imágenes excepcionales, pero sobre todo para que conozca lugares que se tienen que preservar, espejos de agua que son un recurso hídrico muy importante, no solo para la península de Yucatán, sino para el país, Carlos. Qué lugares tiene mi tierra. Muchas gracias, Alberto Tinoco Guadarrama. Buenos días, Leonardo ¿Cómo Ferrara. estás, Carlos? Muy buenos días. Pues, Carlos, continuamos nuestro recorrido por el río más contaminado de México. El día de ayer mostramos algunas afectaciones en municipios del estado de Jalisco. Hoy mostraremos otras afectaciones en Guanajuato. La imagen esa que parecía que estaba nevando. Parecía que estaba nevando. Espuma contaminada y la gente contrayendo cáncer y muriéndose. Pues exactamente, el fantasma de la enfermedad, de la muerte, del abandono, de la negligencia, Carlos, continúa en otros municipios del estado de Guanajuato, que veremos a continuación. Esto de los mártires de Santiago. El río Lerma Santiago es el segundo más grande en México y uno de los más contaminados del mundo. Nace en el Estado de México y desemboca en Jalisco. Aquí Porfirio Díaz tenía una casa de descanso, donde sus invitados podían admirar el esplendor de sus aguas. De eso solo se conserva el recuerdo. Cuando era una majestuosa cascada impresionante con un caudal de agua pues muy limpio. En lo general el paisaje al pasar nos ofrecía un cielo azul y un arco iris. Y pues aproximadamente más de 30 años las cosas cambiaron para nuestra comunidad. El río empezó a manifestar señales de contaminación. Desde hace 30 años, cientos de empresas se han instalado en los márgenes del río, descargando sus residuos en el mismo. La normatividad que se ha aplicado para con las empresas que están al borde de la cuenca no han sido suficientemente rígidas para que se lleve a cabo el buen tratamiento de los residuos que estas mismas manejan. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, organismo público que ofrece asesoría técnica a la Conagua, encontró en el 2011 que este río contenía más de 1000 contaminantes tóxicos. Estas 1090 sustancias obviamente son un riesgo para el ambiente, para la salud. Este mismo estudio lo reconoce, lo recomienda, es un estudio que conocía perfectamente el gobierno y no actuaron. Habitantes de los poblados cercanos han visto amenazada su salud. Sin embargo, aquí pues tenemos personas que han fallecido de cáncer. Lo que a mí me llama mucho la atención es que hemos tenido casos en donde la persona se veía con una aparente salud, en buenas condiciones, y donde en un mes ya están fallecidos con un ataque al estado general impresionante. Seguimos el cauce del río Lerma Santiago en otros estados. En Guanajuato encontramos más testimonios. En el municipio de Purísima del Rincón, la señora Isabel Cristina aún llora la muerte de su hijo. Con su enfermedad nada más nos duró un año, nos dijeron que era tumor en su cabeza. Él se llamaba José Julián Lara Martínez, él falleció el 12 de mayo del año pasado. Los doctores sí nos decían que era por el motor principal, era la Química Central de México. Química Central de México es una empresa fabricante de productos químicos que recientemente clausuró la Profepa. Tiene más de 340,000 toneladas de residuos peligrosos dentro y fuera de sus instalaciones. La mayor parte están a cielo abierto, afectando el aire, la tierra y el cauce de cuerpos de agua que desembocan al río Lerma Santiago. Entonces esto debería estar en un confinamiento de residuos peligrosos. La normatividad federal es clara, establece que todos los residuos peligrosos deben de ser almacenados en forma de acuerdo a la norma. Obviamente, pues aquí lo vemos a cielo abierto, sin ningún tipo de protección ni medida de mitigación para evitar la contaminación.
Otras historias como la del pequeño José Ángel llenan de impotencia y tristeza a sus habitantes. Lo que sí es claro que podemos decir que en los municipios de los pueblos del Rincón la incidencia de cáncer es alta. Ahorita estamos en la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Purísima, y pudiéramos observar en la calle 2 o 3 personas que tienen un enfermo de cáncer, ¿no? Cerca de ahí hay un confinamiento de residuos tóxicos a flor de tierra. Que aquí debe de haber confinadas alrededor de 80,000 toneladas de material peligroso. Como ustedes pueden ver, está a flor de tierra completamente. Ahí se ven las manchas amarillas, lo cual nos dice que hay cromo hexavalente. Muy peligroso. Al joven Luis Hugo, vecino del lugar, le fue detectado cáncer en el estómago. Vivo aquí en la parte de atrás. En el mes de octubre pasado me realizaron una endoscopía y encontraron un cuerpo irregular dentro de mi estómago, al interior de mi estómago. Me mandaron a hacer una biopsia y resultó que tenía cáncer gástrico. Pues posiblemente mi enfermedad de cáncer gástrico puede ser relacionada debido a los residuos que están aquí en esta parte. No existen cifras oficiales sobre muertes relacionadas a la contaminación del río Lerma-Santiago. Finalmente el gobierno es el responsable de esto, ¿no? Buscamos una entrevista con autoridades de la Conagua, vía telefónica, personal y por correo. No obtuvimos respuesta. Pues ahí está la historia, Carlos, muy fuerte esta historia. Así Muchísimas gracias, Leonardo Ferrera, por todas estas alertas. Hoy nos acompaña en el estudio de Primero Noticias Luis Pavón Vázquez. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En estos días en Australia se está realizando una conferencia mundial sobre VIH-Sida. En días anteriores la ONU cifró en 35 millones de personas la epidemia actualmente en todo el mundo. Pero en México hay una realidad silenciosa, una realidad de la que poco se habla, o más bien nada se habla, que es el VIH en los indígenas. ¿Cómo lo viven? ¿A qué se enfrentan? ¿Cuál es la situación en pleno siglo XXI sobre esta infección de transmisión sexual entre la población indígena? Esta es la historia. De oficio albañil, origen maya y bisexual, René se refugia en un pequeño cuarto del albergue Oasis San Juan de Dios, un lugar exclusivo para personas con VIH, ubicado en Concal, uno de los municipios con más pobreza en Yucatán. Cuando fue diagnosticado con el virus de inmunodeficiencia humana hace 11 años, René ignoraba de qué se trataba. En su comunidad, nunca se había escuchado la palabra SIDA. Me empecé a preguntar cómo se comía o cómo lo puedo pasar. Me dijeron que no es comido ni es pasado, sino que es una enfermedad. Cuando supo lo que era el VIH-Sida, René le contó a sus padres sobre su enfermedad, pero estos lo rechazaron y lo corrieron de su casa. Fue entonces que empezó su calvario, luchar todos los días contra los estigmas y los prejuicios. Todos se discriminan. Soy de mi pueblo. Saben qué es lo que tengo. Mucha gente dice, no, es que él tiene esto, no se acercan. Porque me va a contagiar, no abracen, no, ni os saluden, ni le hagan la mano. Fue así que llegó a Oasis San Juan de Dios, un espacio que recibe a los indígenas enfermos de VIH, segregados de sus comunidades y hogares. La gente lo ve también como un pecado y tenemos gente que se recuperan y pueden regresar a la sociedad, a buscarse un trabajo y después, ya que están autosuficientes, se separan de Oasis. Pero tenemos gente que lamentablemente no tienen capacidad en la familia no puede cuidarlos, están discapacitados o no tienen familia. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Yucatán revela que el 70% de los 5,000 casos de VIH detectados hasta el año 2010 se presentaron en comunidades de alta marginación. Cuando vienen ya a atenderse, pues sí, como que hay algún tipo de rechazo. En una tarjeta informativa, la CDI en Yucatán reconoce que el contagio de VIH en los mayas ha aumentado en los últimos años
debido a que no se han emprendido campañas de prevención epidemiológica, sobre todo para quienes migran de sus comunidades. Una situación que se repite en todas las etnias, afirma Patricia Ponce, pionera en investigar el tema y coordinadora del único estudio a profundidad sobre el VIH en indígenas. Es población que sí nos consta que tienen muy poco acceso a la información respecto a la epidemia, a la manera que se adquiere, ¿sí?, a la manera que se trata, ¿sí?, y a la manera que se pueden proteger de ella. La mayoría de ellos nunca le han ofrecido una prueba rápida de detección. Las principales causas del VIH en los indígenas son la poca información preventiva que reciben, sobre todo en su lengua, la migración de los indígenas a las ciudades y las prácticas sexuales de riesgo, ya que para ellos el uso del condón está mal visto. Pensamos que con las mujeres de parejas de migrantes que se quedan esperándolos en las comunidades, se debe empezar a fomentar el tema de la detección temprana del VIH como parte de este paquete de pruebas. La gente todavía sigue creyendo que los indígenas viven allá remotos en sus comunidades y que son comunidades aisladas, ¿sí?, que al interior de esas comunidades no existen relaciones homoeróticas, que todos los indios son heterosexuales, ¿no?, y que los indios y las poblaciones indígenas solamente tienen relaciones sexuales para la procreación. Esta es una idea totalmente equivocada. Es por eso que los académicos que han profundizado en el tema solicitan a las autoridades de salud que esta realidad silenciosa se haga visible y dejen de minimizar el problema. Hace falta una política pública de Estado. Primero, que haga un registro oficial de casos de VIH-Sida en población con etnia, relacionada con la etnia indígena, y una vez que esté hecho esto, empezar a generar las políticas públicas que de manera transversal crucen los programas de atención de VIH en México, que actualmente no existen. Y mientras se debate sobre la pertinencia de tener una cifra de indígenas con VIH, René seguirá siendo parte de la estadística global de Yucatán, luchando contra los prejuicios de los suyos. Con una persona que todavía no sabía y me dice, ¿cómo te sientes? ¿Es un castigo de Dios? Me dice, que tú hayas tenido esa enfermedad. Carlos, en pleno siglo XXI, año 2014, todavía hay ideas erróneas o cuestiones por falta de información precisa en las comunidades indígenas, pero no solamente en los mayas, sino en todas las etnias del país no hay políticas públicas. Las autoridades dicen que hacer una estadística de indígenas con VIH sería aumentar la discriminación. Oye, Luis, ¿tiene dificultades para hablar tu entrevistado? Exactamente, porque ya la enfermedad está avanzada. Él empezó tarde el tratamiento, la detección, obviamente por la falta de pruebas no sabía, se enteró muy tarde. Afortunadamente ahorita lo lleva controlado, pero ese es otro problema. La migración ha hecho que los hombres estén adquiriendo el VIH en las ciudades, pero regresan a sus comunidades, ya llegan infectados y las mujeres se están infectando también y no hay políticas, no hay pruebas de detección rápida y oportuna. Muchas gracias, Luis Pavón, por estas alertas. Luis Pavón Vázquez en Primero Noticias. Santos Mondragón, cambiando de tema, muy buenos días. Carlos, radicalmente cambiando de tema. Carlos, fíjate que el pasado 8 de agosto, la Fiscalía que investiga casos de trata de personas aquí en la Ciudad de México tuvo conocimiento de una colombiana que fue contratada para venir a México desde su país. Se le prometió tramitar el permiso de trabajo, se le dio boletos de avión, viaje redondo, se le prometieron y también hospedaje gratis. Se le aseguró que no había sexos ni drogas. Y realmente esta mujer se enfrentó a otra situación. Vamos a ver. El pasado 8 de agosto, la Fiscalía que investiga casos de trata de personas en el Distrito Federal fue alertada de un incidente en un hospital particular. Una joven colombiana, acompañada por 3 personas, requería atención médica debido a una lesión en el tobillo. Ella, cuando la pasan a tomarse las radiografías, hasta ese momento queda sola. La joven de 19 años denunció que se encontraba secuestrada y era obligada a prostituirse. Me llevan a rayos X y llega el enfermero y el doctor y ahí es donde les cuento todo. Llaman a la policía y me mantienen en línea mientras que llegan contando lo que había pasado. Horas antes, Pamela había planeado lesionarse para salir del lugar donde la tenían.
cuando veo que en el elevador hay un hueco grande y habían varias en el ascensor, entonces yo aproveché y metí el pie y lo torcí, pues hice que pareciera un accidente. La Fiscalía contra la Trata de Personas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal rescató a Pamela y detuvo a 3 personas que la custodiaban. La joven relató que fue enganchada en una discoteca en Colombia. En Medellín me hacen una propuesta de trabajo como bailarina porque un club de acá iba a estar de aniversario. Me habla de que me van a dar los boletos de avión, la estadía, la alimentación, el permiso de trabajo. Pamela aceptó. Le mostraron la página electrónica donde la empresa Solid Gold de México solicita bailarinas. En un apartado se refiere a los boletos de avión. Si deseas ser bailarina de Solid Gold y vives fuera de la Ciudad de México, te pagamos tu boleto de viaje redondo. Como únicos requisitos para ser bailarina, se pide una edad mínima de 18 años, fotografía de cuerpo entero y llenar un formulario. En el apartado de beneficios y reglamentos, se aclara que la bailarina contará con permiso de trabajo. Cláusula que no fue cumplida. Ella viene en calidad de turista. Entonces, pues desde su país, la persona que la engancha, pues le da una serie de recomendaciones que ella tiene que seguir al pie de la letra en cuanto llega a nuestro país. Me pide que le diga cómo voy a estar vestida, porque en migración hay personas de ellos que saben cuándo voy a pasar, entonces así me van a dejar pasar más fácilmente. Tenía que decir que venía como turista. Me dice que puedo escoger entre el miércoles, el sábado o el lunes, porque en migración pues era más fácil pasar esos días. Pamela escogió el miércoles 7 de agosto para llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No tuvo problemas en migración. Le dieron la visa de turista por 6 meses. Un hombre la trasladó a un edificio de la calle Estocolmo, cerca de la zona rosa. Eran departamentos, en una habitación, 2 personas. A mí me llama mucho la atención de que me ponen con alguien que no habla mi idioma, con una rusa. Entonces no podía hablar con ella. Pamela empezó a desconfiar. Asegura que el edificio era vigilado con cámaras de circuito cerrado. No podía salir sola a la calle. En el apartado de beneficios y reglamentos, se señala que el hospedaje era sin costo adicional. Sin embargo, le exigieron 320 pesos por día. Que no era completo el hospedaje y que ya la comida también había que pagarla. Pamela habló de las 2 reglas que promueve la empresa en su página de internet: no prostitución y no drogas. Todo lo contrario, prostitución y drogas. Y hubo algo que me impactó mucho, que no era solo lo de la prostitución en un show privado, sino que tenían una niña, esto estaba a reventar. Y se desnuda, empiezan a tocarla, a besarla, y todo el mundo estaba viendo, no era solo como en privado. La llevan al antro y ella ve, así lo narra, que es un centro de prostitución. La obligan y le dicen, no, ya gastamos en ti, ahora tienes que hacerlo porque tienes que pagarnos todo lo que gastamos en ti. En el reglamento de la empresa se señala: Solid Gold no paga salarios ni comisión por copa. Las niñas ganan exclusivamente con sus bailes. Eso es mentira. Ya por un cóctel pequeño te pagan un porcentaje. Pamela logró liberarse de la situación que vivía, provocándose la lesión en el tobillo. Su denuncia originó que la Fiscalía contra la Trata de Personas realizara un operativo en la calle de Estocolmo. Entonces nosotros tuvimos la obligación en ese momento pues, de rescatarlas. Eran de Ucrania, eran de Bielorrusia, brasileñas, colombianas, venezolanas, rusas, había de Nueva Zelanda. Mañana, el operativo y el testimonio de otras víctimas. Es decir, no solamente no les pagaban un salario por el trabajo, sino que además les cobraban el hospedaje y la comida. Exactamente. Si tú viste en la página de internet, el enganche es fabuloso. ¿Sí? Te pago el boleto viaje redondo, te tramito el permiso de trabajo en México, que nunca lo tramitaron, le dijeron no, un día antes
ve y te con migración un permiso como turista. Y es una forma muy atractiva y solamente ganaban bailando. Aquella que se resistía le decían, ¿te quieres? Tienes que pagarme el boleto de avión que invertí en ti, pero 3 o 4 veces más. Y en esos 3 meses en lo que juntaban ese dinero, Carlos, pues las mantenían ahí. Aldo Mesa, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias. Buenos días, un gusto saludarte. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, aquí cabría una pregunta. ¿Qué significa para una persona indígena no acceder a la justicia justamente porque habla su idioma de cuna? Bueno, pues César es un indígena ñañú que podría sentar un precedente en la historia de nuestro país para que los 3 niveles de gobierno puedan garantizar el acceso a la justicia a todas las comunidades indígenas en su propia lengua. Y esta es la historia desde San Ildefonso, en Tepeji del Río Hidalgo. Es una violación de los derechos humanos. Simplemente se le contestó, si no me equivoco, en español. Te están obligando a desplazar tu idioma con el español. Indígena ñañú de 38 años, César habla su lengua, pero también español. Este último por necesidad. Su idioma materno porque así se comunican aún en la comunidad indígena de San Ildefonso Hidalgo, donde es el gobernador tradicional ñañú. Y es que ante la amenaza que él dice enfrenta su lengua, César ha puesto un precedente en la historia de México. Presentó un amparo en lengua ñañú que se convierte en el primero en su tipo en el país. Yo era presidente en una gasten que esté porque pero de fondo involucra temas muy complejos y no trabajados aquí en México, que es el acceso a la justicia para las comunidades indígenas y acceso a la justicia en su propio idioma. Su caso comenzó en octubre de 2012 cuando César presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo por presuntas violaciones a sus garantías ocurridas en un retén policial. Sin embargo, después de algún tiempo sin recibir respuesta por parte de la comisión, se vio obligado a realizar una nueva petición misma que realizó en ñañú, su idioma materno. Y de que después ganó Gambeña Nungi, que Hinago Tanjaba. Porque pueden a Topman ama Ñokwe, man a ñañú, o na náhuatl, o na zapoteco, de que siempre sin capo una policía así. La respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo fue en español y era incongruente con la queja de César. Mientras él argumentaba violaciones a sus garantías en el retén policial, la institución lo mandaba a tomar unos cursos sobre derechos humanos. Se le dio respuesta en español en relación a que teníamos ese antecedente, que ya había acudido, y bueno, sí teníamos ese conocimiento que hablaba español. El problema es que el que César pueda hablar mínimamente español, o el que hayan documentos que él haya presentado con asistencia o no en español, no implica que su lengua materna no sea el ñañú y que no tenga derecho al acceso a la justicia. Por ello, derivado de la omisión a responder de manera congruente y en su idioma indígena, César interpuso el amparo también en idioma ñañú ante el Juzgado Segundo de Distrito en Hidalgo. Ante la falta de peritos indígenas que tradujeran la demanda, no se admitió hasta 4 meses después. Todas las diligencias del juzgado son en español al final. Entonces no le permite a las personas de comunidades indígenas entender, digamos, todas las resoluciones que los juzgados hagan. El Juzgado Segundo de Distrito en Hidalgo, al constatar que César también entiende español, sobreseyó el juicio incluso antes de celebrar la audiencia constitucional. Se supone, conforme al artículo 2 constitucional, que somos una nación multicultural. Si no reconoces el idioma de las comunidades indígenas, este idioma desaparece. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en México dice justamente que, en tanto que ya son lenguas nacionales, deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Frente a esa decisión, César interpuso un nuevo recurso de revisión, pero también logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera su caso, lo que podría marcar un precedente. Era ley de derecho de cultura indígena del estado de Rajay Hidalgo, era neje que en San Ildefonso fue reconocido como pueblo indígena. Le decimos a la Suprema Corte: oye, Suprema Corte, este es un caso que tú debes conocer, porque a partir de que tú lo resuelvas puedes sentar un criterio, puedes sentar bases
para que el resto de los juzgados, tanto de distrito como colegiados a lo largo del país, respeten y garanticen el derecho a las comunidades indígenas del acceso a la justicia en su propio idioma. Un amparo que dice, podría hacer valer su lengua. Así las cosas, Carlos. En México existen 364 variantes lingüísticas, de las cuales, y atención, esto es lo grave, casi 70, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se encuentran en peligro de extinción. Finalmente, decir y comentarte algo, Carlos, que dice la ONU. El conocimiento científico más moderno se da desde el idioma materno, y en México, repito, tenemos 364, y esa es la cultura grande que existe en nuestro país al respecto. Aldo, muchas gracias Hasta luego, por el Carlos. serial de estos días.